Les presento mi nuevo curso de matemática, Funciones y Sistemas de Ecuaciones. Es el tercero de 6 cursos en los cuales está dividido toda la matemática del nivel preuniversitario. Está dado desde cero, se explica desde cero, desde el nivel medio, digamos, todos los temas, y luego está aumentado y mejorado, obviamente, al nivel que necesita el alumno para aprobar un examen de ingreso a la facultad en ingeniería, arquitectura, ciencias económicas, ciencias agrarias, incluso tecnicaturas, enfermería y demás. Les paso a mostrar algunas características de este curso. Tal cual todos los cursos de mi autoría residen en un aula virtual Moodle exclusiva del mismo. Acá tenemos, por ejemplo, el aula virtual de este curso, ¿no? Tenemos los 3 grandes temas, que son funciones 1, funciones 2, que enseguida les voy a mostrar detalladamente en qué consiste, y los sistemas de ecuaciones, lineales o no. Son 3 guías en la base, son 3 guías de mi autoría, las 3, por supuesto, que abarcan los temas. Se los resumo aquí brevemente, ¿no? Tenemos en la parte 1 de funciones 1 están las definiciones básicas de funciones, ¿no? Definiciones como función inyectiva, subyectiva, etc. Después vemos la función lineal, bien de cero, pero bien profundo, para el nivel preuniversitario, y lo mismo con la función cuadrática. Ese es el primer apunte de funciones. Por supuesto, este curso no agota todas las funciones, porque hay otras funciones que se ven en otros cursos, como funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, pero bueno, para una primera aproximación es bastante importante. La segunda parte del apunte, que es funciones 2, consta de el análisis gráfico de las funciones, dominio, imagen y todos los aspectos gráficos, y un segundo capítulo de más sobre funciones donde vemos funciones compuestas, funciones inversas, funciones pares e impares, transformación de funciones, etcétera. ¿No? Tengo simuladores de todo eso que enseguida les voy a mostrar algunos. Después tenemos un capítulo C que esto es proporcionalidad directa, inversa y múltiple, regla de 3 simple y regla de 3 compuesta, directa e inversa, ¿no? Y múltiple en este caso. Y la circunferencia, la forma de la ecuación de la circunferencia, y bueno, ahí termina el segundo capítulo de todo lo que es funciones. Dos guías completas de nuestro ciclo preuniversitario. Y la última guía, que es la de sistema de ecuaciones, sirve tanto para sistemas de ecuaciones lineales como no lineales. Así que se da todo ese tema. Así que ese sería, digamos, lo básico del material. Este material, estas 3 guías, que como le estoy diciendo, tienen 119 páginas en total, eh, las desarrollo a través de 50 clases con videos, con mi imagen siempre fundida en pantalla, como en este video que ven acá, ¿cierto? Nunca está la voz en off, siempre estoy presente para transmitir todos los temas, y además duran esas clases más de 30 horas en total de clases teóricas y teórico-práctico también, porque en esas clases de teoría también hay situaciones prácticas que se van explicando, ¿no? Pero además de eso, las guías contienen abundante ejercitación. En este caso, entre las 3 guías suman 324 ejercicios resueltos, así que es mucho material. eh, Casi todos están respondidos con imágenes o con videos en los llamados glosarios. Acá les muestro, por ejemplo, el glosario de respuestas de función cuadrática, ¿no? Fíjense, es súper largo, se puede entrar por subtema también. Por ejemplo, si uno quiere ver los tipos de solución de la ecuación cuadrática, puede ir directamente ahí a la inicial C y entra justo a ese subtema, ¿no? Pero bueno, el recurso que se llama glosario en nuestro curso virtual tiene con imágenes, como vuelvo a repetirle, y con videos también ejercicios resueltos. Esto solamente de parábola, o sea, es una tercera parte de la primer guía. ¿M? Y fíjense la cantidad de material que hay a nivel de ejercicios resueltos, imágenes, videos y demás, ¿no? También tengo otro recurso dentro de la función cuadrática, dentro de todas las guías, ¿no? En este caso, la parte 1C de función cuadrática, tengo otro recurso que son los ejercicios resueltos con videos, directamente, que es una lista de videos. Acá tenemos, por ejemplo, la lista de videos que hay. Cada título que ven acá es el enlace a un video o a una hoja interactiva de GeoGebra que la utilizo bastante en este curso. Así que bueno, hay abundante ejercitación, como les digo, en las guías.
Porque el objetivo que tenemos, lógicamente, es hacer que el alumno logre, digamos, aprender a resolver problemas con funciones, ¿cierto? Y con sistemas de ecuaciones y demás, y obviamente adquirir la práctica y el entrenamiento para poder responder en tiempo y forma en un examen de ingreso o de admisión a la universidad y poder aprobar el mismo. Ese es el objetivo de todo el curso, ¿cierto? Bueno, le estaba diciendo que les voy a recorrer brevemente las guías para que vean lo que tocamos en las mismas, así tienen una idea. Por supuesto, va a ser bastante largo esto, pero al principio vemos funciones, producto cartesiano, relación, diagrama de flechas, qué es una relación, y luego qué es una función, las condiciones de existencia y de unicidad que se requieren para que una relación sea función, ¿no? Luego vemos lo mismo, pero en un gráfico cartesiano, o sea, en un gráfico XY. Las condiciones para que una gráfica, digamos, pueda ser considerada la gráfica de una función, tratable matemáticamente como función. Después vemos una clasificación de funciones en inyectivas, suryectivas y biyectivas, lo que implica esto tanto con diagrama de flechas como con diagrama cartesiano. De esa manera, desarrollamos bien ese tema que a menudo les cuesta a los alumnos y por supuesto hay abundante ejercitación también en la guía, en la parte de la teoría, digamos, intercalada en esos bloques para practicar como en el trabajo práctico. Después vemos ejemplos de una función que según cómo se defina puede ser tomada como biyectiva, suryectiva y demás, ¿no? Vemos lo básico de una función definida mediante una fórmula, la gráfica mediante una tabla de valores, son cosas muy sencillas, esta primera unidad de base de funciones 1. Luego pasamos a la segunda parte, que es la de la función lineal. Ahí vemos de cero la forma explícita de una recta, el significado de la ordenada al origen, de la pendiente, vemos cómo trazar rápidamente rectas sin tabla de valores, con los conceptos de ordenada al origen y pendiente, distintos ejemplos, ángulo de inclinación de una recta, la relación con la pendiente, ¿no? Los ceros para una función lineal, y después también para cualquier función, pero en principio para una función lineal, ejercitación al respecto. Después tenemos las rectas paralelas, lo que caracteriza el paralelismo de dos rectas, o las rectas perpendiculares, la relación entre las pendientes, luego cómo obtener la función, la forma punto pendiente de la ecuación de una recta, o la forma punto punto de la misma. Luego hay un bloque de ejercitación bastante largo, que nos insume bastante tiempo a nosotros también, para tratar de procesar todo esto, formas de la ecuación de la recta, forma segmentaria de la ecuación de la recta. Tenemos más ejercitación, los problemas con funciones lineales, ejemplos con funciones de ingreso, costo, beneficio, hablamos de precios, costo unitario, situación de equilibrio, conceptos que si bien son de economía básica, se aplican eh, pre, en cualquier preuniversitario de matemáticas, ¿no? Aunque no sea de ciencias económicas en particular. Después pasamos al tercer capítulo de la primer guía, que es función cuadrática. Vemos de cero lo que es la función de segundo grado, su representación gráfica, que es la parábola, los elementos de la parábola, deducimos cómo se obtiene la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, demostrada, la misma, vemos las características, las raíces de una ecuación cuadrática o de una función cuadrática, en este caso, las coordenadas del vértice, el eje de simetría, estudio de parábolas diversas, cambiando solamente el coeficiente principal, que cambia la forma de la curva, ¿no? Después vemos la forma canónica de la función de segundo grado, son temas del secundario, evidentemente, pero son dados de cero, y la forma factorizada de la ecuación de la función de segundo grado. Tres formas que tiene y cómo pasar de una forma a la otra, ejemplos, acá se utilizan también inecuaciones, que es un tema que se dio en el primer curso del pre. Bueno, para resolver todos estos ejemplos, por último la reconstrucción de la ecuación de segundo grado, cuando me dan de datos las raíces y quiero obtener de vuelta la función cuadrática, y ejemplos de aplicación. Después pasamos a la segunda guía, donde tenemos 4 subtemas. En primer lugar, como le dije, un análisis gráfico de funciones. Acá vemos, desde el punto de vista gráfico, valga la redundancia, el concepto de dominio de una función, ¿no? Y luego vemos cómo obtener dominios sin graficar en determinadas funciones como polinómicas, funciones racionales
y funciones irracionales, que se pueden obtener los dominios sin siquiera graficar. Luego pasamos a la imagen de la función, otra vez desde el punto de vista gráfico, distintos ejemplos, funciones cuadráticas, por ejemplo, o cualquiera puede usarse, no cualquiera, pero ciertos tipos de funciones se suelen usar con dominios restringidos, ¿no? Donde el dominio se restringe arbitrariamente a un determinado intervalo y se pide la imagen, ¿no? Los ceros de una función, los conjuntos de positividad, de negatividad de una función, son todos aspectos gráficos bien importantes, los extremos relativos, picos y valles de las curvas, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones, coordenada al origen, extremos absolutos como máximo y mínimo absolutos, aparte de los relativos que ya vimos antes, y después hacemos una pequeña teoría de rectas asíntotas, verticales y horizontales, en funciones racionales, y hablamos de esas asíntotas verticales que suelen llamarse también polos, y de las asíntotas oblicuas y otras que puedan existir, y los ceros y polos que pueden haber en funciones de tipo fraccionaria o racionales y lagunas. Así que bueno, después está la ejercitación, que es bastante abundante, donde el alumno tiene que practicar con estas curvas para ver si puede obtener todos los resultados, los aspectos gráficos. Inmediatamente después están todas las soluciones en el apunte en papel de todos los ejercicios. Después viene un trabajo práctico, bueno, y más soluciones. Todos los ejercicios tienen por lo menos su solución correcta en las guías, ¿no? Y luego además tienen más o menos un, no sé, un 70% del total de ejercicios están resueltos con audio o con video o imágenes en el curso. Por último, luego seguimos con más sobre funciones. Acá vemos temas diversos relativos a las funciones, como las funciones inversas, compuestas, pares, impares, transformaciones de funciones y funciones especiales. Así que ahí volvemos a retomar el concepto de función inversa, que ya habíamos explicado al comienzo de funciones. Vemos simetrías gráficas de una función con su inversa, según la función identidad llamada, y vemos cómo hacerlo en la práctica, incluso de funciones racionales, cómo hallar la inversa, ¿no? Luego tenemos las funciones compuestas, ahí explicamos este tema medio espinoso, la composición de funciones, f compuesta con g o g compuesta con f, que no da lo mismo, la paridad de funciones, qué es lo que es una función par, por qué se le llama así, ejemplo de funciones pares, diversos, y lo mismo que es una función impar, y también por qué se le llama impar, qué tipo de simetría tiene la función impar y la función par, tienen simetrías distintas, las dos, ejemplos dentro de las funciones trascendentes como las trigonométricas, de funciones pares e impares, una álgebra básica de funciones, de paridad de funciones. Luego tenemos la transformación de funciones, lo que hace a una función cuando se le quiere provocar un desplazamiento horizontal o vertical, o cuando una función se la quiere reflejar respecto del eje Y o respecto del eje X, que son distintos tipos de reflexiones. Esto se conoce como transformación de funciones y es algo muy interesante, ¿no? Para saber y manejar gráficas de funciones y reconocer rápidamente claves en gráficas que se le puedan presentar al alumno durante los exámenes de ingreso. Las expansiones y contracciones verticales, con o sin reflexión, y las expansiones o contracciones horizontales, de nuevo con o sin reflexión respecto del eje Y en este caso, ¿no? Bastante ejercitación. Y por último, las funciones especiales como la función valor absoluto, la función signo, mantisa y parte entera, ¿no? Con lo cual terminamos ese capítulo B de la guía, de la segunda guía Funciones 2, con su respectivo trabajo práctico. Luego viene una parte que en algunos pre está incluida y en otros no, pero bueno, generalmente esto está incluido de lleno en el pre de Ciencias Económicas de la UNCUYO. Tenemos la proporcionalidad directa, inversa y múltiple. Explicamos de cero lo que es una función directamente proporcional, con ejemplos, la proporcionalidad directamente inversa, la proporcionalidad inversa, para decirlo mejor, inversamente proporcional. Después tenemos las dos formas de proporcionalidades simples, directa e inversa, y luego la proporcionalidad compuesta, que lleva con tres ejemplos a realizar problemas de regla de tres compuesta. ¿Mm? Se ubican. Y finalmente tenemos la regla de tres simples, un resumen, la regla de tres compuesta, con ejemplos. Así que bueno, es bien extenso esta parte. Por último, viene la parte de circunferencia, ¿no? Circunferencia, ahí vemos lo que es la ecuación de una circunferencia,
Este tema lo toman generalmente en ingeniería de la UNCUYO y arquitectura, por ahí no en otros pre. Hay que averiguarse bien porque de pronto los cursos míos son bien completos y abarcan todos los contenidos de matemática de todas las universidades, por ejemplo acá de Mendoza, como la UTN y la UNCUYO, y bueno, y hay algunos temas que son de una en particular o de otra facultad, ¿no? Acá tenemos la ecuación de una circunferencia cuando no está centrada en el origen, la forma canónica de la misma, luego cómo pasar a la forma general, ¿no? Luego cómo pasar al revés, completando cuadrados, explico a los alumnos cómo completar cuadrados, que es una técnica que hay que saber hacerla y que es muy importante para el manejo algebraico de la matemática, ¿cierto? Otros elementos de la geometría analítica, como la distancia entre dos puntos, el punto medio de un segmento, etcétera. Bueno, ese termina la segunda guía, ¿no? Y la tercera y última guía, que habla de los sistemas de ecuaciones, empezamos con los lineales y al final hay un capítulo de los no lineales que también entra en el pre. También entra, aunque no esté claramente en el programa, muchas veces uno termina resolviendo sistemas no lineales, ¿no? Siempre yo hago hincapié en el uso de la calculadora, por eso tengo el emulador Casio que ven acá, que me permite trabajar con la misma y mostrarles a los alumnos, digamos, tecla por tecla, cómo acceder al menú de ecuaciones, al menú de dos ecuaciones con dos incógnitas, cargar los valores, ¿cierto? Obtener los resultados y demás, y todo eso lo voy manejando con el emulador Casio. O sea que siempre es importante tener una llegada bien al alumno para que vea realmente cómo sacar el máximo provecho a la calculadora. Bien, acá vemos los sistemas de ecuaciones, este es un resumen. Los sistemas de ecuaciones lineales, todos los métodos, los tipos de sistemas de soluciones, de sistemas de ecuaciones lineales, problemas y luego no lineales. Así que les muestro brevemente. Los sistemas de ecuaciones lineales hay con dos incógnitas, el método gráfico para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, los métodos analíticos, paso a paso explicado, de sustitución, de igualación, de reducción por sumas y restas y de determinantes, ¿no? Explicando primero qué es un determinante y cómo se resuelve y cómo se aplica a resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Después brindo la regla de Sarrus y la forma de resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas mediante determinantes. Esto es un tema que a veces no entra, muchas veces los pre, pero de vez en cuando lo ponen en los programas y está en las guías de preuniversitarios. Por eso está incluido tres ecuaciones con tres incógnitas por determinante con la regla de Sarrus, ¿no? Y con ejemplo desarrollado y todo, y luego ejercitación que tienen que realizar los alumnos. Luego pasamos a los tipos de soluciones, que no es resolver el problema, sino saber qué tipo de soluciones puede tener un sistema, y ahí vemos las soluciones compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible, y tres criterios distintos para determinar si nuestro sistema cae en una categoría u otra. Así que hay un criterio en rojo, hay otro criterio en amarillo, otro criterio en azul, así que está todo bien desarrollado y en varias páginas después está todo demostrado por qué los criterios son correctos y cuando uno detecta cierta regularidad entre los coeficientes del sistema, A1, B1, C1, A2, B2, C2, el sistema pasa a ser compatible determinado, incompatible o compatible indeterminado. Después varios ejemplos, acá desarrollo todo estos ejemplos, incluso en la clase teórica, para que vea el alumno cómo se opera realmente, que lo que después pasamos a qué es un sistema homogéneo de ecuaciones, luego vemos problemas con sistemas de ecuaciones, detallo los requerimientos mínimos que tiene que hacer el alumno para pasar a escribir las ecuaciones cuando te dan una situación problemática en lenguaje coloquial o narrado y el alumno tiene que escribirlo, codificarlo en el lenguaje de la matemática y después resolverlo, ¿no? Entonces lo hacemos con tres ejemplos que los muestro durante el curso teórico y luego tenemos cinco ejemplos acá en el bloque para practicar de problemas y en el trabajo práctico siempre hay el doble. En este caso hay 10 problemas, en este caso en esta guía, siempre en el trabajo práctico el doble del bloque para practicar intercalado en la teoría. Y luego pasamos a los sistemas de ecuaciones no lineales y acá vamos a interceptar no dos rectas entre sí, sino una recta con una parábola, vemos los distintos tipos de soluciones que puede haber, o dos parábolas entre sí, o una recta con una hipérbola, o una recta con una circunferencia, o dos circunferencias entre sí. Así que vemos todo tipo de intersecciones. Esto lo toman, esto lo han tomado. Yo doy preuniversitario desde el año 2004, hace más de 20 años que doy el pre
de ingeniería y de otras carreras en Mendoza, Argentina, y esto lo han tomado, no son imaginaciones mías en las facultades, así que son cosas que tiene que manejar el alumno en el nivel preuniversitario. Luego viene el bloque de ejercicios y el trabajo práctico que les contaba con los problemas que hay que resolver respondiendo a las situaciones planteadas. Y después con los sistemas no lineales, también con problemas y demás. Así que bueno, son 3 guías con ejercitación muy abundante. 324 ejercicios en total, las guías en papel. Pero además de esas guías en papel o PDF, digamos, que son las guías típicas de mi preuniversitario, además tenemos un bagaje de cuestionarios interactivos, 13 en total, que los pueden ver acá. 13 cuestionarios interactivos están en este curso y esos suman 132 ejercicios más, que se agregan a los 300 y pico, 132 ejercicios más. Le voy a mostrar algunos de los cuestionarios, por ejemplo, acá. Este es uno de función cuadrática, gráficas y problemas. Acá hay que hacer como una especie de emparejar con flechas y relacionar una curva con una determinada gráfica. Se hace ahí. Después están muchos ejercicios son de respuesta incrustada. Hay que responder la respuesta hallada. Supongamos que vale 15. 5, pongámosle. Comprobar. Pongo cualquier cosa, ¿no? En forma inmediata el campo me lo responde y me dice que está mal, ¿cierto? Con el mouse encima de la crucecita me aparece la respuesta correcta, que es -2. Después hay una realimentación, que es un texto, ¿no? Y en este caso una hoja de GeoGebra, ¿no? Donde además está el enlace a la hoja de GeoGebra, así que si hacemos clic ahí y vamos al sitio de GeoGebra, vamos a poder ver la solución de ese ejercicio. ¿Mm? La forma gráfica de ese ejercicio, como el valor de K vale -2 para que se cumpla la consigna pedida, y si queremos cambiar -2, pasa esto y tenemos un control deslizable que nos podemos dar cuenta cuando realmente la curva pasa por el punto que tiene que pasar y demás. Así que bueno, utilizo mucho, mucho, mucho todo lo que es el programa GeoGebra para ilustrar contenido de este curso de funciones. Así tenemos la mayor parte de las funciones que podemos ver acá, de los ejercicios que hay que resolver, y cuando terminamos, hacemos clic ahí en terminar intento, ¿cierto? Podemos ver todo lo que es la revisión del intento, enviar todo y terminar, y aparece la revisión del intento y te aparecen las realimentaciones. En este caso, la que vimos recién, bueno, como ven, hay muchas que se utilizan hoja de GeoGebra. Yo además puse una imagen estática de la hoja de GeoGebra para si lo queremos revisar así sin meternos, y además está el enlace al elemento de este programa que permite resolver estas soluciones de manera muy ágil, ¿no? Acá tenemos otro con texto, ¿no? E imagen. Así que bueno, todos los ejercicios tienen su realimentación, o sea, la explicación de cómo se hacen bien. No es que la máquina te lo pone bien o mal y te deja con la duda, sino al ponértelo bien o mal, después aparece la realimentación donde te explico cómo se hace y te enlazo los contenidos necesarios para entender el tema. ¿Se ubican? Bueno, también tengo otra evaluación acá de sistema de ecuaciones, por ejemplo. No, este es de análisis gráfico y demás sobre funciones. Siempre lo mismo. Está la curva, la hipótesis, digamos, el enunciado del problema y en este caso las opciones múltiples, ¿no? Este tiene casi todas opciones múltiples, todo sobre funciones, y acá tenemos también otra cosa interesante de cómo interpretar un gráfico, llenando estas casillas acá, podemos interpretar perfectamente qué es lo que se está preguntando y demás. ¿Se ubican? Bueno, eso es lo básico de este curso. Me queda por decir una cosa que es importante y que utilicé mucho en estos temas de funciones. Utilicé muchas simulaciones propias de mi autoría. Les voy a mostrar algunas, ¿no? En total utilicé 8 simulaciones propias y les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, esta es una simulación de función lineal. En realidad es una ejercitación más que una simulación. O sea, la computadora nos muestra acá, en este simulador, una gráfica, ¿no? Y me pide la forma explícita. O sea, yo tengo que operar con estos pulsadores, que serían el numerador y el denominador de la pendiente, ¿no? Porque bueno, esto, después en el curso lo explicamos bien, por supuesto, ¿no? Esto es la pendiente,
y esta la ordenada al origen de la recta. Entonces uno tiene que operar con los pulsadores respectivos para armar cuál es la pendiente de la recta y cuál es la ordenada al origen, ¿no? Y después de poner lo correcto, ahí no puse cualquier cosa, comprobar, te va a decir si está bien o está mal. En este caso claramente está mal, ¿no? Y si uno prueba con otro valor, ¿cierto? En este caso puse otra cualquier cosa, va a estar mal de nuevo. Y si está mal por segunda vez, ya después te permite mostrar la respuesta y te dice tanto aquí, te dice tanto la ecuación correcta que vos tenías que haber respondido, o una de las formas, porque 10 quintos lo mismo que 2, una de las formas que vos podrías haber respondido en forma correcta, ¿no? Para tener esta recta, y además te grafica la recta que vos erróneamente pensaste que era la ecuación correcta. ¿Se ubican? Así que bueno, después te permite pasar de muchos tipos de forma, permite pasar, por ejemplo, al revés. Por ejemplo, si uno tiene una forma explícita de la recta, ahí, ¿cierto? Voy a hacerlo con otro ejemplo. Bueno, pero todos tienes esa posibilidad. Bueno, te aparece en este caso eh, una fórmula y hay que graficarla a esa recta, hay que graficarla. En este caso, bueno, uno setea primero la ordenada al origen, luego la pendiente, bueno, que en este caso es -1, ahí, comprobar recta y te dice que está bien, y de esa manera hay sobre forma segmentaria recta pasar de fórmula a gráfica, de gráfica a fórmula, o sea, hay ejercicios donde te doy la recta y te pido que operes sobre la fórmula, y otros donde hago al revés, te doy la fórmula y vos tenés que operar sobre la gráfica, ¿no? También hay otro de alinear 3 puntos para que pasen por esta recta, bueno, y tenés que tener los 3 puntos y lo tenés que alinear y podés poner comprobar y todo, etcétera. Así que son todos originales míos estos simuladores. Y después hay uno, por ejemplo, que interesante de transformación de funciones. Acá explico lo que es una función originalmente en azul, ahí con un desplazamiento horizontal. En este caso se brinda un desplazamiento horizontal 3 lugares. O puedo hacerlo más lugares, voy moviendo acá, lo desplazo hacia la derecha o la desplazo hacia la izquierda, si el valor de A es negativo, ¿cierto? Entonces quedaría desplazado para el otro lado. Después explico lo que es el desplazamiento vertical de la función. Otra vez hay un pulsador para desplazar para arriba o para abajo. Explico lo que es también la reflexión. Uno puede cargar la curva que uno quiera escribiéndola acá, cualquier función. Vos pones la función que vos quieras y te lo hace. Te lo reflejo respecto del eje Y, respecto del eje X. Después este simulador habla de la expansión vertical, se expande más o se expande menos, esto es una trigonométrica. También hacemos expansión horizontal, se expande más, o se contrae o se expande, esto es expansión, contracción horizontal. Así que bueno, hay muchísimo material y muy buenos simuladores para poder visualizar todos los temas que componen a este curso. ¿Se ubican? Bueno, así que bueno, voy terminando esta introducción y bueno, espero que puedan aprovechar este curso. Es un curso bien extenso y tiene muchísima información y le va a dar al alumno un buen entrenamiento para tener certidumbre y confianza y poder resolver y aprobar, por supuesto, los exámenes de ingreso o de admisión a la facultad. Así que espero que te sumes a este curso.